posible si 29 es lunes, creo? Sí. No, nada que ver. Bueno, ¿cómo va con la lectura? Ya veo. Bueno, vamos a ver un poquito el tema actitud. Este tema es importante que lo reconozcan porque va a ser crucial para moldear el elemento bien significativo para el trabajo práctico. Porque, ¿qué entendemos vulgarmente por una actitud? Por vulgar me refiero a cuál es el conocimiento vulgar que tenemos de la definición de actitud. ¿Qué entendemos? Sin leer así. Pensemos, ¿qué es una actitud? La respuesta es sí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más es una actitud? Forma de comportarse. Ajá. ¿Qué más? Una postura. Una postura. ¿Qué más? A ver, aquí, ¿cuándo hablamos de actitud? ¿No? Como dice la chilena. ¿Qué es la actitud? ¿A qué se refiere? Un mal comportamiento. O sea, que también tiene que ver el comportamiento con la actitud, ¿o no? ¿Forma de comportarse, dijeron? ¿Cómo? Ah, forma de comportarse. Algo relacionado con el comportamiento, por ahí negativo. ¿Sí? ¿Con? La intencionalidad. ¿Qué otra cosa? A ver. Cuando hablamos y ponemos la palabra actitud, nos referimos a qué? Actuar. ¿Qué más? Es una posición. ¿Cómo? Manifestarse, una posición a la hora de manifestarse de una manera que tiene que ver con la postura, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hasta ahora vamos re bien, pero nos está faltando una patita, digamos, que también la actitud toma. ¿Qué más? Componente afectivo. Eso. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso de esta. Una manera de sentir o de impresionarme con algo. ¿Ah? Cuando hablamos de una actitud, de un estado de ánimo, a ver, está comprometido la parte emocional, pero no necesariamente es. No, yo creo que hay una cuestión de error de traducción. Hay los libros que están traducidos, ¿cierto? Y
los traductores no traducen literalmente palabra por palabra, sino que le interpreten y después de esa interpretación arman una nueva relación, ¿no? Yo creo que hay un error de traducción, porque si lo leemos bien el párrafo no se está refiriendo a estado de ánimo, sino se está refiriendo a un componente afectivo más relacionado con esto, o sea, una manera de sentir o impresionarme sobre algo. Y esa sería una característica también de las actitudes. Yo venía pensando, también la venía escribiendo y me ponía a pensar desde el conocimiento básico que una actitud es una composición, ¿sí? Algo que compone algo, ¿sí? Y esa composición es lo que me permite me permite la impresión de una manera de cómo ver las cosas, o sea, entonces la actitud es algo que me permite cómo ver algo, es algo que me permite ver de una determinada manera, o sea, mis actitudes me van a orientar, como decía ahí, ¿no es cierto?, hacia. Si yo tengo una actitud determinada, ¿no es cierto?, esa actitud determinada me dirige mi conducta hacia esa manera determinada, ¿ya? También otra cuestión que compone a la actitud es que también tiñe mis gustos y mis preferencias. Tiñe mis gustos y mis preferencias. Esta composición que dijimos, que es una manera de cómo somos, también me va a permitir orientarme hacia cómo pensar. O sea, que gracias a las actitudes que asumo o que incorporo, también voy a incorporar una forma determinada de cómo pensar. Entonces, las actitudes, vamos a decir que son una composición, en realidad, de muchos elementos, todos psicológicos, ¿no?, que van a servir para que el ser humano que vive en sociedad pueda moldear su conducta, pueda adaptar su conducta en la manera de cómo ser, en la manera de qué preferencias tener y en la manera en cómo pensar. Por ende, cuando hablamos de actitud, vamos a hablar de tres componentes que van a completar a ese concepto de actitud. Y esos tres componentes engloba todo esto que ustedes decían, engloba perfectamente todo esto que ustedes decían. Por ende, muy bien, tienen ya 3 puntos de premio, todos los que dijeron algo. Vamos a ver si llegan a los 7 puntos. Si llegan a los 7 puntos. No sirve que 8 es para promocionar. Tampoco nos sirve. 8 es para promocionar. A ver si llegan a los 8 puntos y ya uno más. Otra carita feliz para promocionar. Entonces, esta composición, ¿no es cierto?, que engloba todo esto que es la actitud, va a tener 3 elementos que la van a definir mejor, ¿no es cierto? Entonces, fragmentamos la actitud en 3 elementos. Estos 3 elementos son que una actitud está compuesta por elementos cognitivos, elementos afectivos y elementos conductuales o de acción.
nos vamos a detener después un poquito en esos tres elementos que van a componer a la atención. Lo bueno que tienen las actitudes es que nos permiten exponer un interjuego de conductas y que gracias a ellas se me hacen entendibles las conductas de los demás. Porque tenemos que tratar de ver actitud en relación a lo social, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en el concepto de actitudes sociales. Por actitudes sociales tenemos que entender que cada uno de nosotros comparte pautas similares con el otro y que cuando vamos a otra sociedad, esas pautas que son similares se van a chocar con otras actitudes. En el texto habla de muchos ejemplos, uno de ellos por ejemplo era el desayuno. Si uno se va a un lugar donde el desayuno es más típico, qué sé yo, que se desayune cereales y jugos, ¿no es cierto? Por ahí si uno no está tan acostumbrado, está muy acostumbrado al desayuno criollo, el mate cocido con pan, ¿no es cierto? Si te empiezan a servir, qué sé yo, jugo de naranja, yogures y esas cosas, capaz que produzca una revolución en el estómago, ¿no? Y ni qué hablar si te vas a una sociedad en donde el desayuno es una tarta. Y ni qué hablar si te vas a un lugar donde el desayuno es arroz, como decía ahí, ¿no? O es solo fruta. O huevo frito, ¿no es cierto? Que nosotros estamos acostumbrados a que el huevo frito es más que nada una comida o de mediodía o de noche, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros, gracias a las actitudes sociales, nos vamos encauzando y vamos compartiendo y entendiendo. O sea que nos permite también para asimilar cómo se va a compartir, se va a comportar, el otro. Entonces tendrá que ver con la visión, ¿sí? Con la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? ¿Saben lo que es cosmovisión? Eso lo dieron en antropología, ¿no? ¿Cómo? ¿Vieron cosmovisión en antropología o no? ¿No? Bueno, una cosmovisión es una visión compartida, ¿verdad? Es la visión del mundo. La cosmovisión entonces es una visión del mundo, una forma de ver el mundo, de entender el mundo y de vivir en él, ¿cierto? ¿Sí? Ella también tiene una manera del mundo muy parecida a la de todos nosotros. ¿Sí? ¿Y mamá? ¿Por qué entendemos que es mamá? Porque todos nosotros entendemos que es mamá. ¿Cómo son las actitudes de las madres? Son protectoras, son cuidadoras, ¿qué más? Son sensibles, ¿no? Y tratan de hacer lo posible para cuidar a sus hijos, ¿verdad? Imagínense si de golpe, no sé, una compañera dice, ay, pero qué hermosura esa nena, me la llevo a mi casa, ¿no? La mamá con los pies y dientes, me la va a cuidar, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Las actitudes también me van a permitir entender esa cosmovisión que es compartida también por todos nosotros. Por otro lado, las actitudes son heredadas por el gen, ¿no es cierto? Hay una ramita en los alelos del gen que dice, esta es la actitud que tenemos que asumir. ¿Es cierto o no? No leyeron el texto. No, las actitudes no son heredadas, son adquiridas y muchos copiaron. Porque estoy viendo corrector y tachones a lo loco. Las actitudes son aprendidas. No existe una actitud que sea heredada. Eso es lo bueno, porque gracias a eso los psicólogos trabajamos. Adivinen qué es lo que modificamos los psicólogos. Actitudes. Aparte de la patología, trabajamos sobre las actitudes de las personas. Si adquirí una pauta de conducta estereotipada, que se transformó en una actitud de ver el mundo, la vida de una manera particular, o sea, de ver ese mundo a través de unos anteojos negros, todo mal, todo negativo, todo depresivo, ¿sí?
estoy teniendo una actitud particular. Entonces, uno terapéuticamente hace que esa persona deje de ver la vida tan negativa o tan peyorativa para consigo y para con los demás. Entonces, el psicólogo también trabaja en el cambio de actitud, ¿ya? Por ende, una actitud no es heredada, sino que es adquirida. ¿Y desde cuándo empieza una adquirida de actitudes? Desde muy pequeño, ¿sí? Desde que comenzamos nuestra socialización primaria y seguimos consolidándola y modelándola mientras vamos desarrollando ya nuestra socialización secundaria. Las normas sociales también favorecen a la consolidación de actitudes. Miren, ustedes vieron hasta ahora las normas, ¿no? Pregunto, ¿las normas sociales también contribuyen o favorecen a la adquisición y consolidación de actitudes? ¿Por qué? Porque nos muestran formas de ser. Forma de ser, forma de estar y forma de sentir. Entonces, porque nos proporcionan formas de ser, formas de estar y formas de sentir a los atributos, ¿no es cierto? Ellas van a servirnos como respuesta ante la inminencia de una conducta o la inminencia de un objeto. Por ende, van a ser resultado de una representación psicológica que vamos a obtener de la información social o de la situación social. Entonces, las actitudes son rígidas y nunca más se van a modificar, ¿cierto? ¿No? O sea, las actitudes también están en dinámico cambio. Si bien las actitudes pueden diferir de unos a otros, generalmente se va a compartir o va a haber una pauta social bastante similar. Pero también estas pautas sociales van a ir modificándose a lo largo del tiempo. Porque las pautas sociales no necesariamente son rígidas, sino que van variando y van modificándose de acuerdo a los cambios que va sufriendo la sociedad. Por ende, las actitudes sociales más rígidas o más estereotipadas también igualmente sufren cambios. Por ejemplo, a ver, alguna actitud que haya cambiado en el último tiempo. ¿Alguna actitud social que haya cambiado o se haya modificado en este último tiempo? La de casarse. ¿La? La de casarse. La de casarse, a ver. Y bueno, antes estaban más apuradas las personas por casarse porque eso era como un respeto social, que si uno estaba casado era más difícil, sobre todo para los jóvenes. Y más de solteros, ¿no? Tenía que casarse y ahora, bueno, no se puede mirar y jugar. O sea que tiene un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente de acción, ¿no? Porque el afectivo podría ser, uy, yo la verdad me siento muy mal porque todavía no, mi marido, mi pareja no me ha pedido casamiento, ¿no? Y hoy día esa pauta se ha modificado. A ver otra. A ver otra, muy buena esa. Vamos, piensen. En el examen va a haber muchas preguntas. A ver, ponga ejemplo que está en el módulo. A ver otra. No nos alejemos por ahí del ejemplo que dio el compañero. A ver otra relacionada con el amor y los vínculos. El divorcio. ¿El? Parecido al divorcio. Exactamente. A ver, ¿qué pasaba con la sociedad correntina 15 años atrás? O un poquito más, vamos, 20 años atrás. Trataban de ocultar un divorcio, habían separaciones bajo el mismo techo para que la sociedad no los marque, digamos, ¿Por qué? porque estaba mal visto. Estaba mal visto. Estaba muy mal visto. Era una
pasaba de las segundas nupcias y ella me contaba que fue una pionera en eso. ¿Cómo suprime? Porque, a ver, tiene hace 24 años que se divorció. Y hace 24 años tras divorciarse fue una de las, no primera, ¿cierto? Pero una de las pioneras que dijo, yo estoy divorciada. Y se tenía que ver en los cafés con orgullo, con señalamiento. Está divorciada, como me perdió una pata. Sí, fuerte de todo. Bueno, actualmente se puede observar en la iglesia de la Merced cómo hacen una fila para presentar para los niños que van a la comunidad y los niños padres divorciados. Eso se ve como que sigue ese tiempo. Bueno, ahí no hubo un cambio de actitud. Claro, la pregunta era sobre un cambio de actitud, ¿cierto? A ver, ¿qué otra pauta también? La votación. A ver. Y que antes no se podía votar a los 18 años. No, bueno, eso no es una comunidad. Tiene que tener un componente. Puede ser en la escuela, pero A ver. que cuando antes a un alumno le iba mal, le echaba la culpa al alumno, ahora le echan la culpa al maestro. Tiene que ver, bueno, por ejemplo, la actitud de respeto puede ser una, pero piensen en lo siguiente, a ver, casamiento de parejas de igual sexo, casamiento igualitario, ¿cierto? Antes, ¿qué generaba eso? Una actitud de rechazo, la aversión, ¿no? Pero la aversión total. Y hoy día no es lo mismo. Si bien siguen posturas muy rígidas, ya se aceptan. Ya se entiende que es factible o que es posible. En este caso, entró primero como un marco legal o normativo que permitió este cambio de actitud, por ejemplo. Y después vamos a ver cómo se produce el cambio de actitud. Porque el cambio de actitud en realidad obedece a ciertos factores que se tienen que dar para que ese cambio de actitud se genere, tanto en lo individual como en lo social. Pero, como decía el compañero, o sea, el casamiento ha sufrido un cambio de actitud en lo social, ¿no? ¿Qué más dijeron como ejemplo? El divorcio ha sufrido cambios. O sea, hoy pensar en el divorcio no es exactamente igual a cómo se pensaba tiempos atrás. ¿Se va comprendiendo o no? Otra característica es que, y esto tiene que ver con el componente afectivo, que las actitudes también tienen un factor motivacional. Y este componente motivacional es un componente que nos dispone hacia la acción. O sea que esa cuestión de tendencia a es lo que me impulsa conductualmente a la acción. Si uno mira un deportista, si bien el deporte es complejo y todo lo que es la psicología del deporte es compleja, ¿no es cierto? Podemos ver en la actitud aquellos que sobresalen, ¿no es cierto? De aquellos que no. No sé si alguno mira tenis. ¿Quién mira tenis? Bueno, ¿quién mira entendiéndote? Yo miro y... Muy bien. ¿Qué es lo que comúnmente dicen los comentaristas que son generalmente extremistas? Que más o menos entre el primero y el 20 en el ranking no hay mucha diferencia técnica. Que verdaderamente no hay diferencia ni técnica ni diferencia física. Que la única cuestión que los hace diferentes es lo mental. Es la actitud del jugador en la cancha. Si es derrotista, si es líder, no sé cómo sería, si es ay, no sale la palabra contraria de derrotista. Bueno, si es tiene aires de campeón o de va a salir, pero entienden lo que quiere decir. ¿Qué es lo contrario de la derrotista? Triunfalista. Si es optimista, ¿no es cierto? Entonces, es la cuestión actitudinal lo que va a modificar el ranking. Porque verdaderamente una persona
se ranquea en esa posición si su actitud es, digamos, paralelo a donde quiere estar y cómo quiere estar. Porque como lo dicen la mayoría de los entendidos en el tema, entre el primero y el 20, técnicamente y físicamente no hay diferencia. Son todos buenos técnicamente y son todos buenos físicamente. Ajá. De hecho, creo que el audio era filmado por el revés. O sea, lo filmaban y después pasaban las filmaciones del golpe del revés para que los estudiantes o los alumnos de tenis practiquen el revés del audio. Claro, o sea, ¿por qué? Porque técnicamente era perfecto. Pero ¿qué pasaba con Claudio? ¿Vieron un video de audio, no? Qué mal la estoy pasando, decía. ¿No? Qué mal la estoy pasando. ¿Quién me manda a venir a jugar acá? Decían en un gran lugar. Verdaderamente se usa mucho el caso audio, digamos, como el caso Ana O para psicología del deporte. No, verdaderamente usted se ríe, pero todos los simposios de psicología del deporte está audio presente con su raqueta. ¿Por qué? Porque se lo usa como el ejemplo clave de cómo la cabeza, cómo las actitudes negativas frustran a una persona que tiene las cualidades físicas y técnicas para sobresalir en el deporte. Entonces, como les decía, estos estados motivacionales que nos disponen a la acción son parte de las actitudes. Supongamos que motivacionalmente ustedes quieren aprobar esta materia. Seguramente que su actitud hacia la misma va a ser de superación, va a ser de autoexigencia, va a ser una actitud de dejar de lado cualquier prejuicio que tengan y afrontar la materia pese a las dificultades que puedan acarrear la lectura. ¿Por qué? Porque la motivación es muy clave para las actitudes. Pero también tienen un gran componente basado en las creencias. Las creencias son sistemas de pensamiento fuertemente arraigados y estas tienen que ver con lo cognitivo. Lo cognitivo es aquello que va a estar relacionado con el pensamiento y con el sistema de creencias con el cual nos basamos. Pero no solamente las actitudes están compuestas por componentes de creencias, sino también de valores. Y no solamente también están compuestos por valores, sino también por normas y deberes. Muchas veces nos encontramos ante situaciones donde tenemos que poner de manifiesto una actitud particular, el cual nos impone un deber ser. Por ejemplo, cuando de golpe estamos sentados en un colectivo y el colectivo está bastante cubierto, bastante abarrotado de personas y sube una embarazada. ¿Qué solemos hacer? Darle lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás cansado? Vos se lo das igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vos sentís un deber. Exacto. Quienes ceden el asiento lo ceden a pesar de estar cansados, a pesar de estar agotados, a pesar de que tuvieron que bancarse toda la facultad y encima psicología social. Encima, digo. Yo no hago eso. Y a pesar de todo, se le impone un deber ser. Ese deber ser es parte de las actitudes. Entonces, diferenciemos. Una creencia no es lo mismo que un deber. ¿Por qué? Porque un deber es una imposición que yo me pongo, una imposición de un modo de ser o un modo de actuar impuesto por mí
puede ser también aprendido, heredado de mi padre, reglas de cortesía, etc. Pero es impuesto por mí. Y una creencia, en realidad, es un sistema de pensamiento que está compuesto por ideas no necesariamente correctas de los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra creencia viene de creer en la fe. La fe implica creer sin ver o tener una constatación empírica de la fe. Entonces una creencia no necesariamente es empírica. Yo puedo tener la creencia de que ustedes no me quieren. Es un sistema de pensamiento, yo lo pienso, yo lo creo, pero puede ser una creencia. Y le digo a mi psicólogo que me trata, ni uno de mis alumnos de psicología social me quiere. Entonces por ahí mi psicólogo, si es vivo, me va a decir, pará, vos cuando estás diciendo ninguno de mis alumnos de psicología me quiere, estás generalizando. Seguramente algunos no te querrán y otros te querrán. Probablemente no todo el mundo coincida en esa creencia. Y probablemente, aparte de que te quieran, algunos te pueden querer en un momento y otros te pueden querer en otro. Tal vez algunos te quieran todo el cursado hasta que vos le das la nota. Y otros no te quieran en todo el cursado hasta que vos le das la nota. Entonces, los sistemas de creencia, vuelvo a repetir, son distintos a los deberes, porque los deberes son imposiciones, que me las puedo imponer yo o me las puede imponer un orden social. ¿Ah? Y en el caso de una creencia son sistemas de pensamiento que no necesariamente están constatados empíricamente. ¿Ah? Bien. ¿Qué nos está quedando? Bueno, definir una actitud. Vamos a definir entonces una actitud, y esta es de las definiciones que más me gustaron, que estaban en los textos. Es una organización aprendida relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o una situación que predispone a un individuo en forma de una respuesta preferida. Yo le agregaría algo a la definición de Katz, sáquenlo si quieren como una flechita. Yo diría, es una organización aprendida y relativamente duradera de creencias y tendencias. Creencias y tendencias. Como una flechita más. ¿Está? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subrayar aprendida. Y vamos a reforzar nuevamente lo que habíamos dicho hace un rato. Esto es aprendido. Esto no está incorporado a nuestros genes. Esto no viene con nosotros en el nacimiento. Lo único que traemos con nosotros en el nacimiento es un código genético que se reprime o se reprime y un carácter determinado. Todo lo demás lo vamos a incorporar desde que tenemos nuestras primeras experiencias hasta que nos morimos. ¿Tá? Entonces es una organización aprendida. Y dice relativamente duradera. ¿A qué se referirá con esto de relativamente duradera? Que uno puede ir cambiando. Claro. Si bien, exacto, si bien convive con nosotros por mucho tiempo, esta convivencia no es rígida, sino que es dinámica. No es constantemente cambiante, sino que va variando y va modificándose conforme a las experiencias que vamos teniendo. ¿Está?
que nos predispone. Subraya predispone. Y por eso era que le agregué la palabra tendencia, ¿no? Porque una tendencia generalmente predispone. Y una predisposición es orientarse o tender hacia algo. ¿Sí? Fíjense que por ahí uno lo puede ver desde la política, no te puede cerrar ninguno de los candidatos, pero uno tiene una suerte de tendencia hacia una orientación o una ideología particular de alguno de los que se candidatean, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no lo tengo cerrada la elección, pero por lo menos me voy a ir con una cuestión de tradición. Bueno, es una tendencia. O porque la verdad que este viene de un pensamiento relativamente, digamos, creíble para mí, bueno, me voy por la línea de pensamiento. ¿Ah? O no, la verdad que este tiene una ideología que comparto, y me voy por compartir una ideología. ¿Ah? Entonces, esto es una tendencia que predispone. Esta predisposición es que orienta toda mi conducta hacia algo. Orienta o dirige toda mi conducta hacia ese algo. Y por último, subraya en forma de una respuesta preferida. ¿Qué significa eso? Que de la manera que yo actuaré, de la manera que yo accionaré mi conducta, es justamente la manera más equilibrada, o más estable, o más preferenciable que mi actitud me refiere. O sea que las actitudes, a su vez, también me permitirán que esta conducta, el manifiesto que me ha generado esta actitud, sea una forma de respuesta, tal vez la respuesta, una forma de respuesta más adecuada según mi actitud. ¿Ah? La forma más adecuada según mi actitud. Dependientemente de que esta actitud sea adecuada o no adecuada para el resto, pero es adecuada para mí. Entonces habíamos dicho que los componentes de la actitud eran tres. Era un componente cognitivo, son las creencias o sistemas de pensamiento, las afectivas, que tienen que ver con lo emocional. En el caso de lo social es la simpatía de la mamá. Yo soy el profesor, el maestro. Sí. Joaquina. Qué lindo nombre. La actitud, o la impresión, perdón, emocional de simpatía o de antipatía también. ¿Quiénes quieren a Joaquina ustedes? No, simpatía. Bueno, tenganla un día que está aburrida en la casa y esté saltando encima de la que Poquito nomás porque es hermosa. Entonces, vamos a ver que nuestras actitudes encima nos dirán de qué manera vivenciar o impresionarme. ¿Ya? La impresión que tenga, la impresión emocional que tenga, también va a estar dispuesta por mi actitud. A ver, supongamos que estamos en pleno mundial y van a la final de Argentina y Brasil y viene un brasilero y le dice, Argentina van a perder todo, y entonces contra el brasilero, porque te va a generar ¿qué cosa? Una sensación de antipatía, ¿cierto? Pero supongamos que, a ver, no sé cuál es el... Bueno, va a Brasil a la final y a la final junto con Brasil va a Japón y ustedes van a empezar a tener simpatía por Japón. Y Japón hace unos días atrás palaba. Pero la actitud de rechazo al brasilero le va a generar la simpatía hacia el japonés. Hasta ahora, todo lo que se entendió, ¿no? ¿Se entiende bien? Muy bien. ¿Son capaces de hacer un mini parcelito? No, genial. Katz también habla de que es importante cuando a la hora de estudiar las actitudes, la fuente, ¿sí? Que son las pautas mediante las cuales se adquieren
las actitudes, habla también de la relación de sus componentes, o sea, la interacción cognitiva y adaptativa del individuo. Y otra cosa que es el cambio actitudinal, que eso lo vamos a ir construyendo de a poquito. Cuando hablamos de cambio actitudinal, básicamente estamos hablando de que una actitud solamente cambia cuando deja de dar una respuesta efectiva a las demandas del sujeto, ¿sí? O a las demandas que la sociedad le imprime al sujeto, ¿no? O sea que vamos modificando esta actitud cuando esa actitud ya aparece como, llamemos de vencida para la conducta que necesitamos exponer en lo social. Ya no sirve más, ya no nos genera ese valor motivacional y afectivo, simpatía, ya sea como respuesta en la situación, sino que nos empieza a generar una especie de disgusto o malestar. ¿Se comprende o no? Entonces nosotros modificamos o cambiamos nuestra actitud en función que esa actitud ya dejó de ser útil o necesaria para la persona. Muchas veces también el cambio actitudinal se da por efecto de la persuasión. Supongamos que yo empiezo a hacer un trabajo de persuasión con ustedes y muy probable que yo hasta les pueda hacer cambiar la actitud. También se puede modificar la actitud en función de que se produzca un gran desagrado, un agudo desagrado ante una situación que les genera una aversión tal que inmediatamente ustedes cambien de actitud. Creo que había un ejemplo más, pero no me estoy acordando. Pero creo que son los tres efectos más típicos del cambio de actitud. Persuasión, desagrado. Persuasión, desagrado y desadaptación. O sea, cuando ya esa actitud ya no resulta más satisfactoria para mí. Lo de, o sea, esto de actitud no se relaciona con lo de obediencia, como es que yo en el experimento de Milgram le proporcionaba los portajes, pero si uno le pregunta a una persona si, o sea, le explica en qué consiste darle semejante carga eléctrica y dice, no, yo nunca haría eso. No se produciría ante esa situación de estar todo un autoridad, en cambio... La persuasión de el estar frente a esa situación de experimento donde le dieron poder, ¿cierto? La persuasión fue con un poder. Yo le otorgué a Damaris un poder y ese poder generó una persuasión tal que cambió su actitud. Damaris en su vida cotidiana no daría por un concepto eléctrico y daría. Después se fue en carajo. ¿Por qué? Porque me gusta su grupo o porque me gusta su zapatita. Todos los que tienen zapatita blanca les pego un buen choque. No va por la vida generando descargas eléctricas, pero en ese caso la persuasión generó un cambio de actitud. O sea, ese es un ejemplo de cambio de actitud por persuasión. Después cuando hablamos de comunicación, vamos a ver cuáles son más o menos las reglas de la persuasión. O sea, cómo uno tiene que hablar, qué tiene que decir, cómo tiene que argumentar, qué tipo de palabras utilizar, dependiendo de yo soy la fuente, ¿no es cierto? Dependiendo del emisor, el receptor. ¿Sí? Katz también va a hablar de 4 rasgos fundamentales en la actitud. Va a hablar que tiene una función instrumental, una función de defensa del yo una función de expresión de valores y una expresión de conocimiento.
Acá está. Página 204. Fue la primera función general se llama función de adaptación. Bien, la función instrumental o adaptativa o De utilitaria. adaptación. ¿Cómo? No, que de adaptación. Dicen Perdón, la de adaptación, ¿no es cierto? Nos permite con ella, ¿no es cierto? La función de adaptación nos permite poder acomodarnos. A mí se me viene la idea de como que una actitud viene a tener los conectores justos y exactos de que las pautas sociales nos dan, ¿sí? Y pensemos que las pautas sociales tienen los agujeritos específicos y nuestras actitudes encajarán o incrustarán en esos conectores. Vieron que como más o menos la idea de un conector universal a la hora de conectar el cañón, ¿no? O sea, hay un cable que es universal con una ficha más y una ficha dentro que generalmente todas las computadoras o elementos audiovisuales tienen, ¿no es cierto? Entonces, la adaptación que la actitud me permitirá es de acomodación, o sea, me permitirá constantemente poder adaptarme también a las actitudes del otro. ¿Vieron lo que yo les decía? Si de golpe nos vamos a México, ¿nadie es mexicano? ¿Nadie vivió en México? ¿No? ¿Ni tiene familiares muy cercanos en México? ¿Vos sí? ¿No? ¿No? ¿Seguro que no? Habla tranquilo. Bueno, ahora puedo hablar entonces. Bueno, les cuento una cosa. La prima de mi señora fue un tiempo a vivir a México, bueno, se conoció con un mexicano y después tuvo que huir del mexicano. No hay que generalizar, y es malo generalizar, pero lo que ella nos cuenta es que el hombre mexicano, o sea, el género, ¿no es cierto?, hombre, es extremadamente machista y contrasta demasiado con tal vez la actitud más igualitaria que existe acá. Si bien acá hay todavía un poco de machismo, no es como en México. En México, imagínense que ella tenía que salir a trabajar, tenía que arreglar la casa, él tenía el derecho de ir a hospedarse y volver a la casa a la hora que quería, borracho, drogado, etc. Y de haber estado con otras mujeres. Y ella entender porque es mujer. Ya bueno, se puso acá la compañera. Salió una actitud de defensa, ¿no? Ya está bien, ya se la rescató. Ya estaba preparando el pasaporte y todo para ir. Bueno, con esto no quiero hablar despectivamente de la cultura mexicana. Es más, tengo un gran amigo que es mexicano, pero es del DF, o sea que tiene una visión totalmente diferente a donde estaba esta muchacha. Pero verdaderamente lo que él me decía después es que sí, es cierto, o sea, la sociedad mexicana es muy diferente a la sociedad argentina. Y de hecho ellos cuando vienen acá también se chocan con cosas que les desagradan, o les molestan, o les incomodan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente las actitudes sociales lo que van a brindarnos, como les decía, ese carácter de organizador, ¿no es cierto?, de adaptación al contexto en el cual nos movemos. Otra función que dijimos era la función de defensa del yo. Y así como las actitudes nos adaptan, también las actitudes me permiten diferenciar cuando recibo una crítica. Se ponen a defensa del individuo para protegerse o para proteger al individuo cuando es criticado o es mal visto. Supongamos que a este muchacho le mandábamos un mail diciéndole: si es flaco, qué bajón que sos, cómo vas a tener esa actitud con fulana, ¿cierto? Yo no hice nada, ¿cierto? Porque tal vez él vea esa conducta como normal. Y muchas veces pasa eso. Las actitudes negativas muchas veces son muy resistentes, sobre todo cuando están al servicio del yo de la persona, ¿no? A ver, ¿cuántas veces
bueno, pocas veces habrán sido celosas con su pareja. Tiene cara de ser muy poco celosa. Y le empezaron a sacar en cara actitudes de, llamémosle, xenotípicas, típicas, ¿no es cierto? Como, ¿qué le mandaste a ese tipo? ¿Por qué tienes bloqueado el celular todo el tiempo? Silencio, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad de tener el silencio? No estoy diciendo lo que pasó ayer, sino estoy contando una posible experiencia, ¿cierto? ¿Qué dirían ustedes como defensa de eso? A ver, ¿qué es lo primero? Si yo le digo, sí, que eso está mal, ¿eh? Para que no me moleste. Porque estoy con vos. Yo no estoy pidiendo al muchacho que diga, no estoy pidiendo a la chica. Digo, ¿por qué? Si yo le digo, che, eso está mal, ¿ustedes qué me dirían? ¿Está bien? ¿Por qué está bien? A ver. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Si él, bueno, si él también pregunta. Eso, porque seguro tiene algo que buscar, por eso lo tiene en silencio y bloqueado, con código, con cuenta de hackeado. Entonces, aparece como una respuesta en defensa del yo de la persona. O sea, va a tratar de protegerme para que no sea tan incompatible esa actitud que estoy teniendo. A pesar de que el profesor me dijo, no, es una conducta xenotípica, no, ojo, está desadaptada esa conducta, si me va a engañar, me va a engañar de cualquier forma, no porque oculte el mensaje, ¿no es cierto? Pero igual surge como, no, pará, ¿por qué lo tiene apagado? Tendría que tenerlo prendido, tendría que tenerlo como tú, ¿no? Bien, se entiende, parece. Después, otra de las funciones. Expresión de valores. Bueno, creo que lo dijimos bastante, ¿no es cierto? Las actitudes van acompañadas de nuestras expresiones de valores, nuestras expresiones de sentimientos o apreciaciones. Acá viene un poquito del lado de la patita emocional, ¿no es cierto? O sea, expresa estados afectivos, estados de ánimo. Ahí en ese caso sí, digamos, se puede interpretar la definición esa que habías leído, ¿no? Claro, porque los valores muchas veces van cargados de elementos emocionales. Y la última característica, de conocimiento. Y les cuento que las actitudes tienen una función de conocimiento porque nos normalizan, nos organizan y estandarizan nuestra vida. Porque justamente nos permiten que no tengamos que estar constantemente readaptándonos a las pautas sociales, permitiéndonos una economía de esfuerzo. O sea, la actitud de casarme y no estar 15 años de novia, eso le permitía a las chicas, ¿qué cosa? Una tranquilidad, una pauta cognitiva que le decía, esto, ojo, esto es así. O sea, la gente entiende que esto tiene que ser así. Hoy día, gracias a Dios, que esa pauta actitudinal ha cambiado, me permite entender y comprender que no necesariamente me tengo que casar, puedo convivir, puedo ver lo que es la vida de convivencia hasta decidir casarme. ¿Ah? Entonces, permite esta función de conocimiento para poder entender, comprender y vivir en sociedad. Bien, hay un tipo de actitud que vamos a llamar, es una actitud negativa, pero en vez de llamar la actitud negativa la vamos a llamar prejuicio, que es una actitud social. Un prejuicio está compuesto exactamente por los mismos componentes de una actitud, o sea, que tiene una pata cognitiva, una pata afectiva y una pata de acción. ¿Qué es un prejuicio? A ver. Juzgar sin saber, ¿no es cierto? Como juicio previo, tal vez
por definición un prejuicio es una actitud negativa. O sea, es como decir, por definición un auto es un vehículo de situación. Ajá. Y volviendo a la pregunta de la compañera, si no sería una actitud. Si no sería Pero una actitud. tiene que ser malo, sí. Siempre tiene que ser negativo. Porque, bueno, puede ser. Pienso que es algo bueno, pero es de malo, ¿no? Todo prejuicio es negativo. Ah, no, esos pibitos que están en la esquina fumando me van a chorear. Ya voy a tomar la policía. Capaz que los pibes estaban ahí después de laburar toda una jornada fumando un cuchito de ay, como no voy a la hora de llegar a casa para un prejuicio. Un juicio de valor negativo sobre estas personas. Todo prejuicio es un juicio de valor negativo hacia algo o alguien. A ver, un prejuicio social. Rápido, vamos. Un prejuicio social, a ver. A ver si te ocurrió uno, dale. A ver. Son Ñeri. ¿Qué es Ñeri? ¿Qué es Ñeri? Negro. Son peligrosos, ahí está, ese tiene más pinta de peligroso. Todos los que se visten con ropa deportiva, gorrita y zapatillas deportivas son peligrosos. Los que son short, o todos los que usan rasta fuman marihuana. ¿Cuál otro prejuicio social también? Otro prejuicio social, a ver. Todos los que dicen que la marihuana hace mal no saben nada. A ver, otro prejuicio social. De las profesiones, pues. A ver. Como la nuestra, que loco, abogado, eso prejuicio. Médico borracho. Sí, recontra pegado. Pero nunca, el médico borracho, el cubierto, el forense. Justamente es un juicio de valor negativo, ¿no es cierto? A ver, hoy hablamos de la generalización, ¿no es cierto? La generalización ya conlleva al error. Que yo diga que todos ustedes no me quieren, ¿cierto? Conlleva un error, porque tal vez de los 60 que son uno me quieren, ya rompen en todos, ¿no? En todo caso sería la mayoría de los alumnos de excepción de uno. Pero ya no sería un prejuicio. ¿Qué le voy a dar clases? Entonces ahí está jugando una actitud muy negativa hacia el alumno. Parte o tal vez muy efectiva de mi forma de ser y con mucha matiz, ¿no es cierto?, de autoestima baja. Pero volviendo al tema del prejuicio, otra, ¿ves? Todo lo que son prejuicios. Todo que dijo. Todos los políticos roban. Yo no sé si ese es un prejuicio. Tampoco sé si es una realidad. Yo creo que es una acción. Yo creo que es un axioma. Tómate más. No sé, pero estamos muy sensibles el tema de la política. La Argentina es muy sensible con la política. Porque, por ejemplo, en ese caso habría una excepción, porque en otros países los políticos no son ladrones. A ver, es un prejuicio. ¿Por qué? Porque generaliza. Al momento de decir todos, genera una generalización y existen excepciones a la regla. Seguramente hay excepciones a la regla. Son muy pocos, generalmente llegan a tratos altos, generalmente no ascienden porque lo mismo no puede ascender en la política. Nos da a entender que es un prejuicio. Igualmente es un prejuicio. A ver otro prejuicio social. Todos los
habido casos, ¿no? Hay casos, hay muchísimos casos que no pueden ser. Exactamente. O todos los que son curas son homosexuales reprimidos y por ende son pedófilos. Sigue siendo un prejuicio. Otro. Ayer escuché uno, Fuerte. lo del Semper y los de la Cuenca son chetos, porque son universidades privadas. Con una cadena de una charla que estaba teniendo con un conocido de mi viejo, yo le comentaba sobre la inseguridad y que a unas cuadras de la facultad le habían afanado a 3 chicas. Y él pensó que yo estudiaba en la UNE abogacía, no sé dónde sacó eso. Y me comentó que acá en la cuadra del Semper y en la cuadra de la Cuenca había muchos asaltos porque los alumnos que van a esas universidades son todos chetos, porque son universidades privadas. Las públicas te cuesta recibir porque no pagas una cuota. Aprueben psicología social, a ver. La vamos a terminar ya. Doy un poquito más de prejuicio y lo terminamos. Bien, entonces estamos entendiendo, un prejuicio nunca es un juicio favorable o positivo. Siempre es un juicio despectivo, negativo, segregacionista, reduccionista, inverosímil, generalizador. Y vamos a una exposición magnífica de lo que es un prejuicio, que fue la postura nazi, ¿no es cierto?, de considerar una raza superior por ende sobre razas inferiores, y que eso justificara un genocidio masivo de etnias, de credos específicos, de razas y de conductas sexuales. ¿Por qué? Porque el nazi mataba a mansalva a los de la religión judía, a los gitanos, a los homosexuales, a los que eran negroides, o sea, los que tenían piel oscura, ¿sí? Entonces, era muy jodido. Y eso es el ejemplo máximo de eso. ¿Ah? ¿Qué más me está dando el prejuicio? Cuando hablamos de prejuicio desde lo social, estamos hablando de actitudes hacia grupos. ¿Sí? Y en esas actitudes hacia los grupos hablamos de actitudes. Hablamos de actitudes. Mira, si le estamos. ¿La vamos a sancionar o no la vamos a sancionar? Casi socializada. Como estamos buscando la pauta conductual, como es. Las actitudes negativas van a estar puestas hacia los grupos, ¿no es cierto? Y verdaderamente se produce por mecanismos dinámicos. Estos mecanismos dinámicos tienen que ver con la racionalización, pero también con la protección, sobre todo la protección. La protección lo que hace es poner elementos negativos que tengo yo hacia elementos negativos que están afuera de mí, ¿no es cierto? Eso hace la protección. Y la racionalización es lo que representa la justificación de esa producción, o sea, de que no, eso no sirve porque son todos de... ¿no? Yo tenía un compañero que tenía el prejuicio de considerar que el español era un tipo bruto. Tenía metido que el gallego, decía gallego, sí me generalizaba, que era un bruto. Entonces le digo, sí, ¿será tan así? Entonces agarro y le empiezo a mostrar un montón de textos que tenía y muchos eran españoles. Pero quería fijar la investigación de fulano de tal, investigación de Mengano, investigación de otro. Y encima estaba mostrando que eran investigaciones premiadas, sacamos premiados. Digo, ¿en el deporte? ¿Sí cómo andan los españoles? En tenis, en nadar, ¿cómo se llama? Automovilismo, ¿cómo se llama?
fútbol, qué sé yo, Barcelona. Y así me iba mostrando, hasta que tienes razón, che, no son tan brutos los españoles. Achicó un poquito, redujo un poquito su prejuicio. Sí. Por ejemplo, de los prejuicios, hablar un poco más sobre eso de los comentarios. Sí. Tuvimos un tiempo que todos tenían cara de así todos tenían cara de pulmista, y finalmente intentó robar una pulmista que tenía menos cara de era una pobre señora, y eso fue lo que más cara de Como decía, señora, proteja mi Bueno, pero eso, ojo, ese prejuicio está infundado, ¿no? Porque los prejuicios están infundados por pautas sociales. Escuchen esto. La primera vez que yo me fui a Buenos Aires, yo era estudiante, estaba en tercer año, pero la estaba trabajando. Encuentro un curso de psicología de la atención que me gustó, de la función atencional. Le cuento al doctor Semper y me dice, ¿te dejo? Me dice, sí, te dejo, te pago el curso, te pago el viaje y traernos el conocimiento allá. Pero filmar, me dice, entonces nos queda el material. Y me dan una clase, y me dan una clase. Ya hay que pedirle, perdón, y me da la cámara, por supuesto. Yo en Buenos Aires, llego, retiro, estoy acostumbrada. Acostumbrada a la terminal de Quijilimpia, a la terminal de Corrientes. Llego, retiro, y ponía así, no terminaba. Yo, con una cámara. Imagínense usted cómo iba a tener una cámara. Sí. Y en ese tiempo era una cámara así, ¿viste? Claro. Así iba. Casi delataba que no era de ahí, que grababa algo caro. Robarme, decía. Robarme. Entonces, a ver, yo tenía el prejuicio, me encanta, riquísimo está. Gracias. No quiero más, tengo ya. ¿Querés comer golpe? Muy rico, tengo que dar. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me habían inculcado esto de que en Buenos Aires roban a mansalva, cada 2 por 3 te asaltan, esto, lo otro. Y la verdad es que se roba en proporción de la población. O sea, el robo es proporcional a la cantidad de personas. Entonces, así como roban acá, y salen toda la cantidad de carteristas que hay en la política. Impresionante. Hay una cantidad de carteristas impresionantes acá por Junín. Pero acá, estamos corrientes. ¿Qué me van a robar? Entonces vamos con la cartera abierta. Llegamos casi no tenemos nada. ¿Por qué? Porque los prejuicios son desacertados, son todos desacertados. Nunca un prejuicio es acertado hacia algo. En Resistencia salió en Facebook la noticia de que 2 chicas, que habían estudiado, o sea, chicas de bien, robaron un montón de ropa en un local. Y ellas, para justificarse, dijeron que robaron porque necesitaban la ropa para ir de viaje del sábado de noche. Pero también quería contar que también nos pasó porque nos pasó de todo Buenos Aires. Estábamos parados para el hotel y había 2 chicos, entonces nos van a robar. Sí, nos van a robar. Entonces le decíamos, ¿cómo a las chicas? Ellas nos van a robar, ellas nos van a robar. Y nos vimos que al lado del chorro había 2 chicas en una puerta. Y en eso el chorro se hizo y uno entra y le saca y sale corriendo. Y era porfa, nos iban a robar, pero avisamos a todos y todos estábamos así, no de cartera. Y la mina esa estaba con el celular así en el hacha. Y no se dieron cuenta. O sea, no siempre prejuicio. Un puestero le corrió al chorro, le sacó el celular y le sacó. Final de Bueno, cortamos porque acá mi alumnita ya está cansada. Así que vamos a lo siguiente. Nos queda para la clase que viene actitud y aprendizaje social. Perdón, interacción y aprendizaje social. Bueno, le voy a dar al comienzo interacción y después Hernán le va a dar aprendizaje social y
con eso estaríamos casi cerrando ya todo lo que es la unidad 1, 2 y 3. Así que pegaríamos un repasito y yo voy a ver qué me dicen ahí en ¿cómo se llama? En alumnado. Pero si me dicen que es imposible modificar la fecha, vamos entonces a traer un día antes del examen. El primer parcial lo vamos a traer un poquito antes. Entonces, en vez de tener un día de repaso para poder pasar todo, vamos a tener ese día nomás el examen. Total, hasta ahora ustedes me dicen que van entendiendo todos los temas. Si necesitan reforzar algo, nos detenemos en la clase que viene y reforzamos. Chao, dame un beso acá. Chicos, lean por favor, lean, vengan con dudas. No me envidia y